Pues vamos a comenzar. Lo primero de todo es dar las gracias y dar la bienvenida a este webinar en el que vamos a hacer una introducción de lo que sería el TUINA aplicado a la traumatología. Os voy a dar una pequeña introducción más o menos para que entendáis un poco lo que vamos a ver durante el máster, sobre todo, que estamos haciendo de TUINA aplicado en traumatología. Un poco los aspectos que vamos a ver durante todo el curso, lo que me gustaría que aprendierais, bueno, los conocimientos que quiero que adquiráis si hacéis el máster y, bueno, también que conozcáis un poquito el Twina, por si no lo conocíais. Y lo que voy a intentar es, bueno, que al final o durante la charla podéis mandar preguntas al chat si tenéis alguna duda, alguna cuestión, y voy a intentar contestar todas las posibles. Es muy probable que resolváis dudas a medida que vaya hablando, pero bueno, si veo que alguna de las preguntas que hayáis hecho no se ha visto reflejada en la charla que he dado, pues intentaré contestar a lo más certeramente posible, ¿vale? En principio, me habéis dicho que sí, pero creo que se oye bien, ¿verdad? Algún pequeño feedback ahí. Ok, vale. Y se ve también la presentación, ¿verdad? Me habéis dicho. Muy bien, pues vamos a comenzar. Lo primero de todo es ubicar un poquito el Tuina dentro de lo que sería la medicina tradicional china, ya que realmente, aunque hoy en día ya se conoce bastante más, es cierto que es una de las, sobre todo en comparación con la acupuntura, ¿no? Que es la parte como menos conocida de la medicina china, ¿no? Eh, ya os digo que aunque en China es igualmente utilizada o más que la acupuntura, porque el masaje es algo que está muy introducido dentro de la cultura general en China y que la gente pues, utiliza el masaje en muchos ámbitos de su vida. Em, y aquí, evidentemente, pues lo tenemos un poco relacionado con la fisioterapia, etcétera, pero sí que hay cosas que quiero matizar y que quiero dejar claras desde un principio para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque a veces se habla del tuina un poco como una terapia como complementaria a la acupuntura, o a veces se habla incluso de se habla del tuina solo como digitopresión o digitopuntura, que sería un poco como si dijéramos la acupuntura con los dedos, etcétera. Y esto yo creo que es un error básicamente porque no se conoce bien, ¿vale? Porque sobre todo cuando mis alumnos, por ejemplo, están cursando primero y segundo y llegan a tercero, pues muchas veces les sorprende bastante porque se piensan que el Twina es otra cosa de lo que es en realidad. Y como os digo, en China se utiliza ampliamente, ¿vale? O sea, casi está, podríamos decir, pues a la altura de la acupuntura, no tanto de la medicina, de la fitoterapia, porque yo creo que es lo que más se utiliza en China. Pero bueno, que sería una de las grandes ramas dentro de la medicina china junto a la acupuntura y la fitoterapia. También el Qigong, por supuesto, ¿no? Y es básicamente la terapia manual, o sea, es manipulaciones que hacemos sobre el cuerpo para, sobre todo, trabajar a nivel de chi, de sangre, de órganos internos, pero también, evidentemente, de músculos y tendones, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del tuina eh, aplicado a la traumatología, a mí me gusta siempre hablar del tuina aplicado al dolor, ¿vale? Al dolor musculoesquelético, porque tratándolo como un síntoma más, quiero decir, que es muy importante que no nos ciñamos a la trauma como una especialidad, sino como algo más dentro de un todo, ¿vale? O sea, nosotros, una de las ventajas que tenemos cuando hablamos de Twin aplicado en traumatología es que prácticamente en la consulta lo que más gente viene, o sea, o el motivo de consulta principal que encontramos es precisamente este, ¿no? El dolor, pues dolor de cualquier tipo de cuello, de dorsal, lumbar, codo, hombro, bueno, cualquier tipo de molestia a nivel tendinomuscular. Pero nosotros en el diagnóstico lo tomamos como un síntoma más, digo, o sea que realmente hacemos un diagnóstico tal cual lo hacemos para cualquier otra especialidad de medicina china, ya sea acupuntura o fitoterapia, eh, es decir, interrogatorio, palpación, observación y todo. Y intentamos integrar este dolor dentro de ese conjunto, de ese todo, ¿vale? Precisamente para no limitarnos a tratar únicamente el dolor y menos a nivel local, quiero decir. O sea, que tenemos que intentar darle
pues es un espectro un poquito más holístico, más general o más genérico, para tratarlo junto con otros síntomas y otros signos que tengan relación con este dolor. Sin olvidarnos, por supuesto, de que el dolor suele ser el motivo de consulta que trae el paciente a nuestra clínica, ¿vale? Entonces, a partir de ese dolor es donde vamos a empezar a desgranar un poco toda la diferenciación de síndromes y toda la sintomatología para sencillamente tener un principio terapéutico. Para esto sería como un poco exponer que aunque estemos viendo traumatología, realmente vamos a integrar la traumatología dentro de una globalidad, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Darme un segundito, por favor. Bueno, entonces, en principio eso, sobre todo para ubicarlo en un contexto y que no pensemos que con el Tuina solamente podemos tratar el dolor traumático, ¿vale? Sino que simplemente es una parte del Tuina. Una parte súper importante, evidentemente, porque el dolor es algo muy limitante que nos puede alterar en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente a nivel físico porque duela, sino porque nos limita también a la hora de trabajar, también a la hora de hacer cualquier tipo de ejercicio. Evidentemente, a nivel psicoemocional también nos afecta un montón. Y entonces, bueno, pues eso, como la puerta de entrada, vamos a decir, a otra serie de cuestiones que tendrían más que ver con síndromes a nivel general, vamos a decir. Eh, Hablando específicamente de Tuina, ¿vale? No solamente aplicado a lo que sería la trauma o el dolor, em, podemos decir que el Tuina es la cuna de prácticamente todos los masajes que existen, ¿vale? O sea, quizás el único del que haya podido recibir alguna influencia es del masaje ayurvédico de la India. Pero en general el Twin o sea, ha influido en prácticamente todos los masajes que conocemos hoy en día, incluso y sobre todo incluso en los occidentales, sin saberlo ni siquiera muchas veces, ¿no? De forma directa o indirecta. Por supuesto, en todas las terapias manuales a nivel oriental, como el shiatsu, el masaje tailandés o el balinés, etcétera, son masajes que se nutren del tuina y de la medicina china en general, ¿vale? Pero masajes también occidentales, como la quiropraxia o la osteopatía o incluso el masaje miofascial o el masaje linfático, también tienen sus raíces en el tuina, ¿vale? Ya digo que a veces incluso sin saberlo, ¿vale? Eh, pero claro, por los vestigios que tenemos de antiguos, de referencias, a cómo se trataban desde la medicina china, vemos que el tuina tiene pues muchísima antigüedad, ¿vale? Miles de años, vamos a decir. Sobre todo porque, aunque el masaje sea una acción natural, vamos a decir, adaptativa del ser humano, cuando nos duele algo, evidentemente siempre nos vamos a llevar la mano ahí o vamos a intentar ayudar a alguien dándole un masaje sin tener ni idea a lo mejor, pero porque es algo totalmente intuitivo, me refiero con fines terapéuticos, es decir, cuando trabajamos determinadas técnicas o determinadas terapias para determinados síntomas o signos, ¿vale? Entonces, ahí sí, cuando se hace sistematizado, cuando se hace más conceptual, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y a nivel académico, el Tuina se lleva enseñando en China desde hace, pues esos, muchos siglos, ¿vale? Em, de hecho, es lo que os digo, es un masaje súper importante en lo que es la China actual, pero también a lo largo de toda la historia. Y curiosamente, como se ha ido nutriendo de distintas escuelas, tanto del norte como del sur y de otras partes de China, que en un principio, evidentemente, eran totalmente independientes y cada una desarrollaba sus propias técnicas, sus técnicas que estaban muy influenciadas sobre todo por también el clima, ¿no? No es lo mismo las patologías que podemos tener en las montañas con viento y frío que cerca del mar, por ejemplo, cuando hay calor, humedad, etcétera. Entonces, las técnicas se han ido desarrollando un poco de esa forma. Lo que pasa es que a partir de los 70, 80 en China, que se ha hecho una unificación de criterios, incluso a nivel de escuela, por supuesto a nivel universitario, pues las técnicas de Tuina que antes pertenecían a determinadas escuelas, que además estaban asociadas a determinados linajes, ¿no? La transmisión de maestro a discípulo, etcétera, pues se han unificado y hoy en día se utilizan prácticamente todas las técnicas en todas las áreas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que tenemos unas 80 técnicas de Tuina básicas que con las variantes nos podemos ir a las 200 a lo mejor, o sea, es una barbaridad. Eh,
Y esto nos permite, sobre todo, el tener tantas técnicas a las que poder recurrir, nos permite, sobre todo, tener un espectro terapéutico amplísimo, ¿vale? O sea, el Tuina se adapta a cualquier persona, a cualquier edad, a cualquier sintomatología, a cualquier enfermedad, porque precisamente eso, tenemos ese abanico tan amplio de técnicas que, repito, con las variantes podemos adaptarlas a cualquier circunstancia y por eso nos permite tratar desde los 0 hasta los 100 años a niños, a embarazadas, a deportistas, a gente anciana, a convalecientes, etcétera. Simplemente lo que tenemos que hacer es intentar simplemente ajustar esas técnicas para poder tratar todo este espectro. Evidentemente tiene que ir asociado pues, a un conocimiento y todo esto, ¿no? Que me imagino que es algo evidente. Pero bueno, lo que nos permite ver también es que eso es una de las grandes vamos a decir, ventajas del masaje Tuina. No tenemos que recurrir a ninguna otra terapia, no tenemos que combinar terapias, por ejemplo, como hacen evidentemente en otras técnicas o incluso en la propia fisioterapia, ¿no? Sino que con la teoría de la medicina china, que englobaría sobre todo la teoría del yin yang, de los 5 elementos, de los líquidos orgánicos, en los que tendríamos el chi, la sangre, los yin yue, el Qin, la esencia, evidentemente, y sobre todo, el sistema de canales y energéticos y tendinomusculares. Que esto es otra cuestión. Pero eso también lo que nos abre es otro abanico de posibilidades. El poder tratar no solamente a nivel físico, sino a nivel energético también, a través de los canales y sobre todo a nivel interno también a través de los Zanfu. Lo cual el abanico se nos abre enormemente, ¿vale? Porque ya claro, se nos abre el abanico y también se nos abre la teoría que tenemos que estudiar y todo lo que tenemos que estudiar, que es bastante amplia. Porque si bien es cierto que en acupuntura, por ejemplo, es fundamental tener conceptos claros de canales energéticos, en Tuina es también muy importante tener conocimientos de tendinomusculares. Es cierto que tenemos que también tener conocimientos básicos de fisiología y de biomecánica, sobre todo, y de anatomía, pero es mucho más importante tener conocimientos claros de lo que sería el sistema de tendinomusculares. Porque evidentemente ese sistema no habla simplemente de conexiones de inserción y origen del músculo, sino que lo que nos interesa realmente es la congruencia de todo el sistema tendinomuscular formando esa trama, ese entramado de canales miofasciales o tendinomusculares, ¿vale? Para tratar precisamente el cuerpo de una forma totalmente integral, que esta es la clave un poco del asunto. Pero claro, por otro lado tenemos también el acceso o el conocimiento para poder tratar el mapa energético a través de los puntos o resonadores energéticos, lo que nos da posibilidades, evidentemente, de tratar pues, cualquier tipo de patología realmente. Luego también el Tuina tiene una serie de manipulaciones, maniobras, incluso rutinas que nos permiten también tratar a nivel interno órganos, ¿vale? Que muchos me dicen, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es como la osteopatía visceral y tal? Bueno, tiene cosas de osteopatía visceral. Mejor dicho, la osteopatía visceral tiene cosas del Tuina, ¿vale? Lo que en Tuina llamamos el Qin Shan, que es el masaje de órganos internos, ¿vale? Masaje abdominal, masaje diafragmático, masaje torácico, etcétera. Pero eso es más enfocado a los desequilibrios internos, que sería otra parte del Tuina. Nosotros nos vamos a centrar más en esta webinar y en este curso, evidentemente, más en la parte tendinomuscular, ¿vale? Que yo creo que sería lo primero que tenemos que estudiar, precisamente por esta relación de los canales tendinomusculares. Entonces, muy importante esto tenerlo en cuenta, pero ya os digo que nos permite también de alguna forma tener acceso a pues un montón de recursos que nos van a permitir tratar cualquier tipo de patología. Con esto quiero decir que la traumatología y el dolor, como he dicho antes, no es solamente que la puerta de entrada. La puerta de entrada que nos va a permitir luego poder ampliar conocimientos hacia otras áreas pues, más específicas. Una cosa muy importante con el tema de los tendinomusculares, y que también hablaríamos del diagnóstico a través de la palpación de canales, es que independientemente de que la patología del paciente sea visceral o traumatológica o orgánica o incluso psicoemocional, cualquier desarmonía, cualquier desequilibrio que se produzca en el cuerpo, todo lo vamos a somatizar en los canales tendinomusculares. Por eso para nosotros es una herramienta súper importante a la hora de diagnosticar, independientemente de lo que sea.
incluso si estamos hablando de síndromes. Es decir, cualquier síndrome que tengamos, cualquier signo, cualquier síntoma nos va a afectar a nivel somático, lo vamos a somatizar y eso se va a ver reflejado en los canales. Tenemos que descubrir esos puntos que están alterados, los que llamamos puntos ASHI, ¿vale? Puntos de dolor, puntos reactivos, latentes, qué canales están afectados o sea, qué puntos están afectados dentro de esos canales, y luego hacer una relación también local, distal, contralateral, etcétera. O sea, trabajar con toda una serie de claves dentro de este entramado para poder tratar la patología de una forma, como digo, integral y holística. Eso es muy interesante a nivel de Twina aplicado en traumatología. Claro, hablamos de cosas 100% clínicas, pero evidentemente tenemos que empezar por el principio, ¿no? Entonces, durante la primera parte del curso, lo que veremos serán un poco la historia del masaje para contextualizarlo, ¿vale? Para situarnos de alguna forma y ver un poco también con perspectiva la importancia, ¿no?, que ha tenido a lo largo de la historia en China el masaje Tuina y sigue teniendo hoy en día, por supuesto. Luego veremos, evidentemente, los fundamentos, porque aunque el Tuina esté dentro de la medicina china, tiene su propia idiosincrasia, ¿vale? O sea, tiene sus propios mecanismos, como digo, no es acupuntura con los dedos, sino que tiene sus propios métodos de actuación, su propia forma de actuar, etcétera. Y entonces esto es muy importante también, conocerlo, sus fundamentos. Y después veremos las técnicas básicas. Entenderemos un poco para qué utilizamos cada técnica, cómo las podemos utilizar, cómo las podemos trabajar. Claro, lo importante de esto es que luego esas técnicas simplemente son nuestras herramientas, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que llevar luego a la práctica, realmente, a generar lo que llamamos una rutina general, ¿vale? Es decir, un masaje completo de pies a cabeza, en decúbito prono, en decúbito supino, aplicando esas técnicas que hemos estudiado previamente para darles un sentido. Es decir, una cosa es aprenderse las técnicas de forma aislada, ¿vale? Que evidentemente llevan un progreso, llevan un aprendizaje, ¿vale? Pero lo importante también es aprender a dar un masaje. Para mí dar un masaje es todo un arte en sí mismo y requiere de, pues, una serie de orden, de ritmos, etcétera, ¿no? Que eso también hay que verlos, cómo los vamos aplicando. Y eso también lo vamos a explicar porque es muy importante. Esta rutina general nos va a servir como una especie de cimiento sobre el que vamos a construir el resto de cosas. Es decir, una vez que tengamos esa rutina general, que las vamos a utilizar, la vamos a utilizar precisamente para practicar las técnicas y para desenvolvernos y coger un poquito de experiencia con el masaje, lo vamos a aplicar luego en la segunda parte del curso, que va a ser ya la aplicación práctica o clínica dependiendo un poco de las patologías. Entonces, veremos masajes específicos de cuello, de dorsales, de lumbares, de hombro, de codo, de muñeca, de mano, de dedos, de cadera, de rodilla, de tobillo, o sea, todo el cuerpo, articulación por articulación y columna, ¿vale? En el que vamos a ver todas esas técnicas que hemos visto aplicadas en determinadas partes del cuerpo con todas sus variantes, ¿vale? Y como os digo, también vamos a verlo no solamente de forma estanco, sino que luego vamos a intentar verlo de una forma unificada, es decir, cómo tenemos que abordarlo, ¿vale? Porque esto luego es importante. Una cosa es, como os digo, el estudio, que sí que lo vamos a ver como por partes, y luego vamos a intentar, sobre todo al final del curso, con algunas videoconferencias, etcétera, vamos a intentar darle un sentido global, ¿vale? Intentar entender por qué estamos utilizando esta técnica, por qué no utilizamos esta, cómo podemos combinarlas, de qué manera podemos tratar, entender cómo podemos tratar a nivel local y distal, contralateral, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, como veis, lo que vamos a hacer es ir de forma muy, muy, muy progresiva, poquito a poco, hasta alcanzar, pues, un nivel bastante amplio, ¿vale?, de conocimientos. Claro, esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de un aprendizaje práctico, ¿vale? O sea, es muy importante que tengáis la posibilidad de poder practicar en casa con amigos, familiares, etcétera, o incluso si ya tenéis una consulta, pues mis alumnos, por ejemplo, que ya, pues, a lo mejor son osteópatas o son fisios o son masajistas en general, lo que hacen muchas veces es ir poco a poco incorporando las técnicas según se vayan sintiendo cómodos y cómodas con ellas en la propia consulta. Paradójicamente, muchas veces cuando ya estudian y aprenden Tuina y empiezan a aplicarlo, muchos me dicen, es que no sé qué estaba haciendo antes, ¿no? Porque realmente el Tuina es bastante potente, sinceramente. Entonces, bueno, esto lo que quiero decir con ello es que creo que es posible, de hecho, o sea, porque muchas veces nos preguntamos, ¿pero se puede estudiar masaje online?
Pues a ver, yo llevo 20 años dando clase y muchos también dando clase online, precisamente de Twin y de traumatología en la Escuela Superior de Medicina China, y tanto presencial como online, quiero decir. Y a mí la parte, los alumnos online no me dejan de sorprender, ¿vale? O sea, porque yo como alumno, que también he sido alumno online en otras áreas, pues sé del esfuerzo extra que esto conlleva, ¿no? Es decir, de tener que estar, pues eso, porque a veces cuando lo haces presencial te dejas un poco llevar, ¿no? A ver qué pasa y tal. Como aquí lo importante es, claro, que tengamos el compromiso y, por supuesto, el interés de querer involucrarnos directamente en lo que sería el estudio. Pero si lo hacemos con diligencia, con práctica, con rutinas, etcétera, lo vamos a conseguir seguro, ¿vale? Porque yo lo que voy haciendo es que con las videoconferencias os voy viendo cómo vais trabajando y ahí os hago las correcciones. No nos vamos a engañar, es cierto que siempre es mejor tener a alguien físicamente al lado que te puede ir corrigiendo, pero bueno, esto es una oportunidad y una posibilidad bastante importante, o sea, no lo vamos a desdeñar ni muchísimo menos, ¿vale? Os digo que mi propia experiencia me ha hecho sorprenderme muchas veces con los alumnos online y cuando yo luego los he visto en alguna ocasión en presencial y les he visto trabajar y tal, pues me han sorprendido muchísimo, ¿vale? O sea que poderse se puede hacer. Ahora, requiere eso, requiere sacrificio, esfuerzo, hay que involucrarse, hay que practicar, etcétera. Pero bueno, para eso yo también os voy a estar acompañando durante todo el curso y también en el campus que tenemos un foro para poder trasladar todas las dudas que tengáis. O sea que estamos abiertos a poder, a que podáis participar de lleno en todo el aprendizaje y la práctica, ¿vale? Y bueno, poco más. Un poco os voy a enseñar también las, lo que vais a tener durante el curso, ¿vale? A ver si lo puedo mostrar para que lo veáis. Vamos a ver. Porque evidentemente lo que vamos a tener son, pues eso, los apuntes que os voy a pasar. Luego también tendremos con toda la teoría, ¿vale? Súper explicada, con imágenes, con fotografías, etcétera. También vamos a tener vídeos donde se van a poder ver todas las técnicas que vamos a hacer. Voy a dejar de compartiros un segundito y voy a compartiros otra página que quiero que veáis. Mirad, por ejemplo, vale, la podéis ver, ¿verdad? Esto es un ejemplo, por ejemplo, de las técnicas de fricción. Entonces, vais a ver que viene pues ahí el nombre de la técnica, o sea, el nombre en pinyin, luego el nombre con los ideogramas, la traducción, ahí vamos a ver las variaciones, la aplicación clínica, eh, bueno, con imágenes para que veáis un poco también cómo vamos a poder visualizarlas. Esto, por supuesto, va a ir apoyado por vídeos que ahora os enseñaré también. Muy importante esta parte de puntos clave donde os indico cuáles son las cosas más importantes en relación a esa técnica, ¿vale? Las técnicas, como veis, van a estar agrupadas van a estar en grupos, técnicas de fricción en este caso, luego ahora técnicas de presión, técnicas de ondulación, técnicas de percusión, movilizaciones articulares, etcétera. O sea, hay un montón de variaciones y de técnicas que vamos a verlas. Aquí también las aplicaciones clínicas, por supuesto, dónde se suele aplicar, los puntos, los canales, etcétera. Vale, un montón de cosas eh, para que lo podáis ver, ¿vale? A ver, un segundito. Vale, lo habéis podido ver, ¿verdad? Lo que os acabo de poner. Me lo podéis contestar en el chat. Ok, perfecto. Vamos a ver otra cosita. Fijaros, por ejemplo, esta parte sería más la que está dedicada a la aplicación del masaje específico, por ejemplo, en la región cervical, que esto lo veríamos más en la última parte del curso, ¿vale? Entonces vais a ver que los masajes, las rutinas, se dividen entre toma de contacto, armonización, una primera fase de armonización, una fase terapéutica, ¿vale? Importante, en el que también os explico cada parte. También es muy importante ver que aquí lo que os hago también es reflejaros
los puntos donde, o los canales donde solemos practicar, donde solemos hacer las técnicas. ¿Veis? Pues todo esto, ¿no? Y luego al final siempre lo que hay es una fase final donde rearmonizamos un poquito el cuerpo, ¿vale? En este caso pues estarían las tracciones, los palanqueos, las movilizaciones, las percusiones, un poquito en la fase final, ¿vale? Os explicaré también durante el curso, evidentemente, cómo se dividen estas fases, estas tres fases del masaje, qué características tiene cada una, etcétera. Pero esto ya para que veáis un tratamiento específico que sería más de la zona del cuello, ¿vale? Un masaje cervical aplicando tuina, ¿vale? Los puntos más importantes en los que vamos a trabajar, ¿vale? Vale. Luego todo esto va a ir acompañado también de unas diapositivas específicas para cada parte, que también las quiero compartir para que las veáis. Mirar. A ver, déjame un segundo a ver si las encuentro. Yo os las pongo ahora mismo. Vale. Bueno, mirad, primero voy a poneros una cosita para que veáis también, a ver si me deja compartirlo. Es esto. Mirad, este es uno de los vídeos que vamos a poder ver, técnicas de fricción, donde os pone la técnica. Evidentemente esto va apoyado por los apuntes, ¿vale? Y entonces aquí primero lo vais a ver que en el saco de arroz, que esto también es importante, todas las técnicas las vamos a practicar primero en saco de arroz, eh, para que veáis cómo a partir de la práctica individual, ¿vale? Con saco, en todas sus variantes, por ejemplo, habéis visto aquí a 2 manos, lo hacemos a una mano, está la técnica MOFA, que es una fricción circular, una de las técnicas más sencillitas que hay en Tuina, las primeras que solemos aplicar. Vais a ver que luego, ¿ves? Por ejemplo, la variante con los dedos, también sencillita. O sea que empezamos con técnicas más o menos sencillas. Esto va a ir luego eh, aumentando en dificultad, ¿vale? No os quiero engañar. Pero fijaros, por ejemplo, aquí ya sería como vamos a aplicar, o el ejemplo de cómo aplicaríamos esa técnica sobre el cuerpo, ¿vale? Como un ejemplo práctico de cómo la vamos a aplicar sobre el cuerpo. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando en el canal de Tumai, en Tai Yang, ¿vale? También podemos hacerla, por ejemplo, sobre el punto Ming-Men en Tumae 4 para tonificar el yang, o aquí en este caso la estamos haciendo en el abdomen, ¿vale? Una variante Mo-Fu-Fa para también tonificar el sistema inmune, para activar el movimiento peristáltico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, es la propia técnica aplicada, ¿vale? En distintas partes del cuerpo para que veáis cómo se hace en práctica, ¿vale? Veo que el vídeo va un poquito ralentizado, pero bueno, creo que se entiende más o menos bien, ¿vale? Ok. ¿Habéis podido ver el vídeo entonces? ¿Lo habéis visto bien? Ok, gracias, Salvador. Vale. Darme un segundito que voy a buscar otra cosita más que tengo por aquí para enseñaros. Un momento. Vale, aquí está. Mirad, por ejemplo, vamos a ver este que yo creo que es bastante interesante. Lo voy a compartir con vosotros. Ok, mirad. A ver. Es unas diapositivas que voy a entregaros también con cada una de las, cuando ya entremos en materia de, y veamos ya las partes específicas, ¿no? Trabajemos más específicamente pues el codo, el hombro, etcétera. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Mirad, estos son como fichas, ¿vale? Fichas que vamos a tener en las que vamos a ver primero un poco de anatomía básica, ¿vale? O sea, lo que es, pues de qué está compuesta la articulación, etcétera. Luego vamos a ver biomecánica, ¿vale? Toda la biomecánica del hombro en este caso. Esto lo vamos a ver con cada parte, ¿vale? Cervical, dorsal, hombro, codo, muñeca, todo. Donde hablamos un poquito de las distintas formas de la extensión, flexión, etcétera, con sus distintos grados.
¿Veis? Aquí vemos, por ejemplo, la extensión horizontal y la flexión horizontal. He cogido el hombro, la verdad es que ha sido un poco a voleo, pero es casi una de las articulaciones más complejas que hay, o sea que bueno, para que veáis un poco la profundidad a la que llegamos, ¿no? Pero vamos, que esto también es para que tengáis una base de biomecánica y de anatomía, ¿vale? La abducción, etcétera. Bueno, luego también aquí os he puesto unos test que son de medicina occidental, pero que me resultan interesantes también por si queremos hacer pruebas ortopédicas, ¿vale? Por ejemplo, cuando hay a lo mejor signos de bursitis o cuando hay, por ejemplo, haciendo la prueba del arco doloroso para ver si hay algún tipo de bloqueo en las diferentes articulaciones o el supraespinoso, la clavicular, etcétera. El impeachment también, para ver cómo está el supraespinoso y la cabeza del húmero, etcétera. Bueno, este tipo de maniobras. Y luego una parte muy interesante que es esto, que son los movimientos y músculos implicados en cada uno de los canales tendinomusculares. Entonces, son test de movilidad que hacemos en diferentes parámetros biomecánicos para saber qué canales están implicados en cada uno de los movimientos y muy importante también qué músculos están implicados en cada uno de esos movimientos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos test para saber cómo están los canales musculares de intestino grueso y de pulmón, o de intestino delgado y corazón. Aquí abajo os pongo exactamente qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Qué pruebas hay que hacer. Movimientos implicados, por ejemplo, en el tendino muscular de Sanjiao y de pericardio, siempre hablando del hombro en concreto, ¿vale? O de la vesícula biliar, veis aquí una protracción que se hace contra una pared o con el propio terapeuta haciendo una prueba, ¿vale? Haciendo como una especie de contrarrestando ahí un poquito la fuerza o la presión. Para vejiga, etcétera. Y luego hay una parte muy interesante que es esta, es decir, vamos a ir región por región y en cada región vamos a ver los puntos más importantes de dicha región, ¿vale? Como veis ahí en colores, pues cada uno de los canales que pasan y todos los puntos más importantes que tenemos en cada una de las regiones, ¿vale? Para aprender a localizarlos y a palparlos. Esto evidentemente luego tiene que ir respaldado por una diferentes síndromes para saber qué es lo que tenemos que tratar, ¿vale? Pero es muy importante. Región del hombro en plano posterior, región del hombro en plano anterior. Como os he dicho, por ejemplo, el hombro es muy complejo porque fijaros aquí en el plano posterior la de canales que pasan por aquí, prácticamente todos, ¿vale? Todos los canales Yang están pasando por aquí. Y si sumamos los de la cara anterior, pues ya tenemos prácticamente los 12 canales. Y luego, muy importante también es esto, ¿vale? O sea, hablamos en un lenguaje de medicina china, pero también vamos a hacer una aproximación a lo que son las patologías o la etiología según la medicina occidental para saber un poco de qué estamos hablando, ¿vale? Porque evidentemente nuestros clientes o nuestros pacientes pues vendrán seguramente derivados de algún tipo de especialista, ¿no? Las artropatías, las bursitis, o sea, las patologías más comunes que nos podemos encontrar en relación al hombro. Y luego lo que vamos a ver es esto, pero en el lenguaje de la medicina china, es decir, cuáles son los síndromes más habituales que nos vamos a encontrar en una patología de hombro, ¿vale? Bueno, un poco esto es lo que os quería mostrar. No sé si habéis podido... Se veía todo bien, ¿no? Ok. Bueno, entonces, como habéis visto, cada uno tendrá esas partes. Luego, una última cosa que os quería enseñar, más en la parte teórica, que también me parece muy interesante y que no se suele ver a menudo. Por eso os enseño estas cosas que son un poco más especiales, ¿vale? Que sería esta parte. Mirad. Aquí hablamos, es una parte que está específicamente diseñada para hablar de los canales tendinomusculares. Entonces, aquí, como veis, por ejemplo, vamos a hablar el de vejiga, ¿no? El tendinomuscular de vejiga. Y os voy a explicar aquí todo el recorrido que hace a través de los puntos relacionado con los músculos, con los canales, etcétera. Aquí os explico todo a nivel teórico, cuáles son sus ramas principales, las ramas secundarias, cuáles son los puntos chie, los puntos de anclaje, etcétera. Y luego hay unas láminas, primero así un poco más conceptuales, en las que vemos esos puntos más importantes, el recorrido un poco de cada uno de los canales, y luego una lámina un poquito más específica. Bueno, aquí veis todos los músculos que hay, ¿vale? Todos los músculos que hay, los que están en negro serían los músculos principales. Aquí vamos a ver las manifestaciones clínicas que están relacionados con este canal concreto de vejiga. Y luego hay una parte que sería más anatómica, ¿vale? Donde ya vamos a ver claramente cuáles son cada uno de los músculos que están relacionados con estos canales. O sea, como veis, esta parte a mí me resulta bastante interesante.
Tenemos absolutamente de los 12 canales, con todos los músculos que hemos hecho antes, las manifestaciones clínicas, etcétera. O sea, como veis, bastante completito. Yo creo que es un material más que interesante. Lo habéis podido ver, ¿verdad? Bueno. Sí, yo la verdad es que estoy muy contento con este material. Todo además es un material todo exclusivo nuestro, o sea que está hecho, diseñado específicamente para estos cursos. Tanto los vídeos como las ilustraciones, las fotos, los textos son todo míos, o sea, están hechos exclusivamente para el curso. A ver, recopilados y diseñados a través de muchos años, ¿vale? O sea que yo espero que si los tenéis los disfrutéis mucho porque yo creo que merece la pena, ¿vale? No porque lo haya hecho yo, ¿eh? Yo estoy muy orgulloso de mi material, pero creo que es un buen material. Principalmente porque es que es verdad que en Twin hay muy poco material en español, en castellano. ¿Vale? Muy poquito material. Incluso en inglés hay, pero tampoco mucho. O sea, en chino es verdad que tenemos más, pero realmente esto ha sido una compilación de años y años de estudio, ¿vale? O sea, que sí que es un material muy exclusivo que no vais a encontrar en ningún sitio, eso es cierto, porque o sea, no hay mucho material que hable de tuina y menos a estos niveles ya de relacionarlo con contenido muscular, con patologías, etcétera. Es complicado encontrar este material. Bueno, esto lo tendréis en el curso también, en el máster. Y yo, por lo pronto, no tengo nada más que deciros. Yo creo que yo os he soltado mucha información, espero que la hayáis podido asimilar bien y estoy abierto a que me hagáis algún tipo de pregunta, si queréis por alguna duda que tengáis. No sé si os dejo un poquito de tiempo para que penséis. Gracias, Desire. Muchas gracias. Me alegro mucho. Creo que Carolina, me imagino que está escribiendo y Salvador también. Vamos a esperar un poquito a ver qué nos cuentan y a ver si podemos responderles. Contraindicaciones del Tuina. Vale, contraindicaciones del Tuina. Vamos a ver. Realmente el Tuina no tiene contraindicaciones como tal, aunque sé que esto es un poco atrevido decirlo, ¿vale? Un segundito. En realidad, claro, tú dices, no se puede dar Tuina en embarazadas, no se puede dar Tuina en pacientes oncológicos, no se puede hacer Tuina en pacientes con osteoporosis, etcétera. Bueno, vamos a ver, vamos a matizar esto. En realidad, como el Tuina tiene tantas herramientas y una de ellas es la digitopresión, que es el Tian Chuefa, que es una parte del Tuina. Eh, si yo puedo hacer acupuntura a una persona embarazada, a una mujer embarazada, si puedo hacer tuina a una persona con algún tipo de cáncer o con algún tumor, le puedo hacer tuina, ¿vale? Porque podría incluso solamente utilizar los dedos en puntos energéticos. Al igual que la acupuntura está contraindicada en determinados puntos, pues en tuina pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenemos contraindicaciones, puntos prohibidos y técnicas prohibidas en determinadas zonas para determinadas patologías o determinados tipos de paciente. Pues esto es lo mismo, exactamente. O sea, ¿hay contraindicaciones? Sí, pero con matices. Es decir, no puedes decir tajantemente el tuina no se puede hacer durante el embarazo. Eso es mentira porque yo he hecho tuina embarazadas muchísimo. Y aparte que les viene súper bien. ¿Se puede hacer cualquier cosa? Evidentemente no. Entonces, más que contraindicaciones, vamos a hablar de limitaciones. Las limitaciones tienen que ver con el tipo de paciente, con el tipo de patología y, muy importante, con el tipo de terapeuta. Porque, evidentemente, si tú no tienes la capacidad o la pericia o el conocimiento para abordar determinadas patologías, pues, evidentemente, y éticamente, no debes hacerlo. Pero el Tuina como tal no tiene contraindicaciones. Es cierto que cuando cojáis un libro de Tuina vais a ver contraindicaciones, Pero yo creo que hay que hacer matices aquí, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado con esto de las contraindicaciones porque realmente, repito, evidentemente no le puedes dar un masaje de estos brutales, ¿no? A una mujer embarazada, sobre todo si está ya de bastantes meses, o a una persona que está muy enferma, muy debilitada, etcétera. Pero como os he dicho, le puedes hacer Tuina a un bebé recién nacido. O sea, creo que con eso ya queda claro, ¿no? Evidentemente, las técnicas de tuina pediátrico no son las mismas que las técnicas de tuina para adultos, pero estamos haciendo tuina, están adaptadas, evidentemente, igual que tú adaptas las técnicas a cualquier tipo de paciente. Vale. No sé si te ha quedado claro, Carol, Carolina, no sé, me imagino que es tu nombre. Vale, de nada. Y luego Salvador nos dice, ¿cómo trata el tuina
las escoliosis, cifosis, lordosis y resto de patologías óseas y daño del disco intervertebral. Ok, hay técnicas específicas para tratar este tipo de patologías con tuina, que son sobre todo los que trabajan a nivel de tendones, ¿vale? Porque en tuina trabajamos en 5 diferentes niveles de profundidad, cada uno de ellos relacionado con los 5 elementos, ¿vale? Entonces tendríamos la piel, que sería metal, pulmón, trabaja a nivel de chi. Tendríamos a nivel de fuego tendríamos los vasos, capilares, etcétera. A nivel circulatorio, chue, sangre. Luego tenemos el nivel muscular, que trabajaría con el bazo, la tierra. Y luego el nivel de tendones, que sería el hígado. Y luego el nivel de huesos y articulaciones, que sería el agua. Nosotros trabajamos este tipo vamos a decir, de patologías, que tampoco es que lo sean exactamente, a través de este tipo de técnicas, ¿vale? Siempre a través del tejido blando, pero también con un apoyo de manipulaciones. Lo que pasa es que hay una cosa muy importante, y es que en Tuina, en el curso también lo vais a tener, vamos a dar también Qigong, ¿vale? Entonces vais a tener, bueno, sobre todo Qigong enfocado al terapeuta, ¿vale? Ejercicios de Qigong que vamos a destinar un poco, vamos a enfocarlos para que el terapeuta esté preparado, ¿vale? Para poder hacer masajes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero también es importante, desde mi punto de vista, en la medicina china tenemos una herramienta fantástica para todo tipo de asimetrías, vamos a decir, de desajustes óseos, de pues, lo que estamos hablando, ¿no? Cifosis, lordosis, etcétera, que es el chikun, evidentemente. Lo que pasa es que para esto hay que saber, ¿no? Entonces se complementarían un poquito las dos partes, el chikun y el tuina. Pero el tuina sí que tiene posibilidad de abordarlo, ¿vale? Con distintas manipulaciones, sin duda. Sí, sí, porque también además asociamos determinadas tipologías o posturologías con también los 5 elementos. O sea, personas que son elemento agua, elemento tierra, etcétera. Y esto tiene que ver mucho con su postura, ¿vale? Por ejemplo, con una cifosis con el cráneo adelantado, con por ejemplo, el pecho hundido, hombros adelantados, todo eso. Esa posturología nos va a decir qué tipo de elemento es y cómo la podemos modificar, ¿vale? Con tratamiento de tuina. Pero ya os digo que es muy importante conjugarlo con la parte del Qigong. Y el Qigong que vamos a ver en el curso, más que estar enfocado al paciente, está enfocado al terapeuta. Ahí no os quiero engañar, pero es así. Pero es una puerta de entrada, evidentemente, al Qigong. Lo que pasa es que cuando vayamos viendo los distintos ejercicios que vamos a hacer, también nos va a ayudar mucho, ¿vale? No sé si te he podido ayudar, Salvador. Claro, no te puedo explicar exactamente cómo se trata, pero sí te puedo decir que lo puede tratar, sin duda. Nada. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, como veo que ya no tenéis más preguntas, pues nada, solamente deciros que os agradezco un montón que hayáis estado aquí conmigo acompañándome, que os haya quedado todo claro, más o menos, de lo que es este curso. Que os haya quedado claro también, aunque no hagáis el curso, qué es el Tuina y cómo lo vamos a enfocar o cómo lo enfocamos y lo aplicamos en la traumatología, que eso es muy importante. Que al menos os haya despertado un poco la curiosidad a los que no sabíais lo que era y a los que sabéis lo que era, pues nada, que os haya también dado un poquito más de información de la que ya teníais. Y nada, que yo os espero a todos y que me alegraría un montón que estuvierais conmigo ahí en el curso y que pudiéramos aprender todos juntos. Así que, bueno, está escribiendo Carol, no sé, vamos a esperar un poquito a ver si tiene alguna duda más y si no, nos despedimos. Bueno, pues me alegro mucho que te haya motivado. Yo, claro, a ver, también os hablo desde mi punto de vista. Yo soy un enfermo del Tuina, ¿vale? O sea, es lo que me gusta y lo que es mi vida, básicamente. El Tuina y el Qigong. Es raro encontrar un terapeuta de medicina china que solo haga Tuina en su consulta. Todo el mundo se tira por la acupuntura, pero a mí es lo que me gusta, la terapia manual, y me encanta el Tuina. Y es lo que hago. O sea, es verdad que lo combino con fisioterapia, porque me parece también una parte muy importante, pero yo no trato con agujas, trato con las manos. Entonces, bueno, también a veces me puede un poco el entusiasmo, ¿vale? Pero sí que os digo que es una maravilla, ¿vale? Entonces, bueno, que me alegro que te haya motivado y espero que no os haya influido tampoco demasiado entusiasmo por mi parte, porque es que a veces, ya os digo que mm, me vengo un poquito arriba, ¿vale? Pero es que, claro, bueno, me entendéis.
Bueno, pues si no tenéis nada más que comentarme, sigo abierto, a que me hagáis preguntas. Pues nada más. Bueno, pues agradeceros un montón que hayáis venido, como ya os he dicho, y que nada, que os espero. O sea, que si tenéis cualquier cosa que necesitéis, pues le podéis preguntar en la escuela, mandar un correo directamente, incluso me podéis preguntar a mí directamente. Mi correo es, os voy a escribir aquí, a ver si me deja escribir. Sí, ese es mi correo, ivanvelez@mtc.es. Me podéis preguntar a mí directamente o, por supuesto, si es cualquier tema ya más para inscribir inscripciones o convalidaciones o lo que sea, pues habláis con la escuela, ¿vale? Pero vamos, que a mí también me podéis preguntar aquí en este correo cosas más, si queréis algo más específico sobre el curso o lo que sea, todo lo que no sean temas administrativos y más académicos, me los podéis preguntar a mí sin ningún problema. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale? Me alegro un montón de que esté aquí conmigo un ratito. Bueno, hemos estado casi una hora ya, o sea que al final hemos estado un buen rato. Que me he enrollado un poco, pero bueno, que lo dicho, que hasta la próxima y que muchas gracias.